¿Qué pensaba Karl Marx sobre el Estado? Bueno, ante todo hay que despejar esa noción falsa y un poco tonta que circula por ahí de que Marx fuera un apologista del Estado o que Marx quisiera un Estado más grande o un Estado presente o un Estado más desarrollado. Todo eso es eminentemente falso. Marx era un crítico muy radical del Estado. De hecho, si nosotros vemos la trayectoria intelectual de Marx, vamos a ver que él desde muy temprano se mete con una crítica del Estado moderno y diríamos de toda forma de estatalidad. Por supuesto, en este reel no vamos a poder desarrollar por extenso estas ideas de Marx, pero algunas cosas quisiéramos comentar, porque reviste una enorme importancia histórica, política, teórica y actual. La trayectoria de Marx, entre otras cosas, comienza con su relación y crítica de la filosofía hegeliana. Y uno de los puntos centrales de esa trayectoria es su crítica del gran libro de Hegel, el gran tratado de Hegel sobre el Estado, los principios de la filosofía del derecho. La crítica de Marx es una crítica compleja, una crítica que busca ir más allá de Hegel, pero recuperando muchos elementos del pensamiento de Hegel. Uno de ellos, elaborado, modificado por Marx, la teoría de la alienación. En un video que sacamos hace unos días, también sobre la introducción a la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, hablábamos de la crítica de Marx a la alienación religiosa. Pueden verlo en nuestra página. Aquí quería señalar o mostrar cómo la crítica de Marx a la alienación religiosa es también un principio metódico de la crítica de Marx al Estado. Y podríamos decir que posteriormente la crítica de Marx al fetichismo mercantil y a la alienación del trabajador bajo el imperio del capital, subsumido al capital, es, digámoslo así, el resultado último de estas críticas a diversas formas de alienación y de hecho la crítica a la forma más acabada de alienación, que es la alienación capitalista, y de hecho el principio metódico para leer estos textos más tempranos e ir más allá incluso que el joven Marx. Pero leamos un breve pasaje de la crítica de Marx a la filosofía del derecho de Hegel. Dice Marx: Hegel parte del Estado y convierte al ser humano en Estado subjetivado. La democracia parte del ser humano y convierte al Estado en ser humano objetivado. Fíjense que aquí la idea de democracia que tiene Marx no es la de la democracia burguesa, la democracia liberal que todos conocemos, sino que se refiere a una idea de reasunción, reabsorción de las funciones políticas comunes de la esfera de lo ético, digámoslo así, por el propio demos, por el propio pueblo. Es una idea radical de democracia, ¿no? De poder del pueblo. Y la idea de Marx es que Hegel, en su aproximación, convierte, digámoslo así, a los sujetos en meras objetivaciones de la actividad del Estado, que se presenta como una fuerza que en última instancia es, en cierto sentido, independiente del pueblo, o que se independiza, se autonomiza, como diría Lenin en su lectura de la teoría del Estado marxiana, se autonomiza del pueblo. Mientras que la idea de Marx es que en última instancia el pueblo tiene que reabsorber a las funciones del Estado. Esta misma idea aparece muchas décadas después. Este texto es del principio de la década de 40, pero Marx, en sus apuntes sobre la Comuna de París y en su crítica del Estado francés de principios de la década del 70, vuelve sobre esta idea de que el Estado es una suerte de formación, dice Marx, supranaturalista que se eleva por encima de la sociedad. De hecho, Marx tiene una expresión muy fuerte, dice, es un aborto supranaturalista que se eleva por encima de la sociedad. Y la tarea de la comuna, del comunismo para Marx, es reabsorber esas funciones políticas comunes, diríamos con Hegel, éticas, en la propia sociedad. Dice Marx en este texto que veníamos comentando: así como no es la religión la que crea al ser humano, sino el ser humano el que crea la religión, del mismo modo no es la Constitución la que crea al pueblo, sino que es el pueblo el que crea la Constitución. O sea, la idea de Marx en última instancia es que el Estado es una forma peculiar de alienación del mundo de la eticidad, del mundo de lo común, del mundo de lo general, de lo universal que tiene una sociedad. A mi parecer, esta idea se encuentra en el joven Marx, es fundamental en su elaboración metodológica de la crítica a la sociedad capitalista y luego de la crítica de la economía política, y creo que desde el punto de vista del capital se puede elaborar aún más estas nociones del joven Marx sobre la crítica del Estado moderno. Bueno, sobre estas cuestiones
y otras más desarrollaremos por extenso en el taller de lectura sobre los escritos tempranos de Karl Marx que comenzará el 16 de mayo. La inscripción está abierta, el objetivo es trabajar algunos textos del joven Marx sobre el comunismo, sobre la filosofía de Hegel, sobre su tesis doctoral y discutir, intercambiar, explicar, reflexionar sobre estas cuestiones que no solamente son teóricamente muy importantes, sino que además revisten una intensa actualidad. La inscripción está abierta y los y las espero.